Buenos días, muy buenos días. A este lunes 1 de marzo comienza la primera semana del tercer mes del año. 1 de marzo es una fecha inolvidable para los dominicanos y las dominicanas, porque un día como hoy se detectó hace un año el primer caso de coronavirus. Y como ustedes saben, el año entero ha estado marcado por el impacto terrible en la salud, en la economía, en la educación de esta pandemia. 1 de marzo, un Así italiano es. Sí, Claudio que había llegado al Pascualini, país sí, es llevado al hospital de Ramón de Lara, el hospital la militar. Fuerza Aérea Dominicana. Ujú, Y desde entonces, pues ya ustedes saben, el balance terrible, Millicent, ujú. 3.100 casos de muertes, Así es. vidas que hemos perdido los dominicanos por esta pandemia, 239.000, un cuarto millón casi de dominicanos han sido afectados directamente por el virus. Eso es lo confirmado, los casos que han sido verificados, comprobados, Diagnosticados. porque se supone que hay una gran parte de la población que también contrajo el virus y resolvió quedarse en su casa, quedarse en su casa. A veces ni cuenta se dio de que Lo tuvo. Pero bueno, esa es una de las noticias del día, el aniversario de la llegada al país del primer caso de coronavirus. Así es, cuando uno lo evalúa lo que ha sido este año de pandemia, Adalberto, se encuentra con luces y sombras. En honor a la verdad, estamos en un momento donde finalmente estamos vislumbrando una luz al final del túnel. Los indicadores han bajado, por ejemplo, la positividad para la semana pasada en promedio fue de un 12%. Los casos de nuevos contagios, varios días reportando menos de 1,000. A eso añadirle, Adalberto, el plan de vacunación, que República Dominicana es uno de los países que ha logrado iniciar ese plan de vacunación, pese, Adalberto, a la no solidaridad de grandes naciones, incluyendo algunas con las que República Dominicana ha tenido relaciones durante muchos años. Pero, y fue precisamente una de las metas que vimos, se ha trazado el gobierno dominicano en voz del presidente Luis Abinader, se espera que ya para junio el 80% de la población esté vacunada. Y al día de hoy ya tenemos vacunado al personal sanitario de primera línea, que son los que laboran en los centros COVID-19, así como también se han vacunado personal sanitario en general, docentes, y se espera que esta semana sea cuando finalmente inicie la vacunación con las personas mayores de 65 años que tienen exactamente, que tienen alguna comorbilidad. En ese punto yo suelo decir que todavía no tengo la certeza de cuál va a ser el proceso, creo que todavía ha faltado informarle a la gente que tiene más de 70 años a dónde va a ir a vacunarse y cuál va a ser el proceso, como que nos hemos quedado todavía esperando esa información precisa. Ahí se va a comenzar en las universidades, La UNFU. todas las universidades, la más importante, UNFO, Pucamay, Maguas, Exacto. van a tener centros de vacunación abiertos. La gente que va ahora, ya comienza hoy lunes, la vacunación para las personas mayores de 70 años. El personal médico y paramédico es limitado. Sí. Ya aquí han llegado alrededor de casi 800.000 vacunas, dosis de vacunas que darían para vacunar a 400.000 personas. Resulta que cuando hablamos del personal de salud, el de primera fila apenas estamos hablando de 3.000 o 4.000 personas. Exacto. Pero el personal de salud en sentido general, que es prioritario, estamos hablando de más de 50.000 personas, entre médicos, enfermeras, bioanalistas y otros técnicos y trabajadores en sentido general de este sector. Ahora, Adalberto, yo insisto, y fíjate que he sido bastante reiterativa en ese punto, porque, ok, tú tienes la información de que va a ser en las universidades, pero manda a los reporteros y reporteras de aquí a la calle a preguntarle a la gente si sabe, y todavía no lo saben. Entonces, por eso me parece importante que la presidencia pudiera... Como todavía no es masivo, Exactamente. la gente se la está ingeniando por ahí, porque fíjate que en la UFU que comenzaron ya, No, allá hubo... Y entonces, sí. y la PUCA comienza hoy. Claro. Pero decía también que hay también algunas sombras. Una de ellas es, por ejemplo, que este primer año de pandemia encuentra la República Dominicana sin un ministro de Salud Pública,
luego de la sorpresiva destitución Sí. del exministro Plutarco Arias, apenas horas antes de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, y todavía no hay una información oficial en relación a qué pasó ahí. Vimos todos y todas, porque fue ampliamente publicitado, inclusive en las redes sociales, la carta de Plutarco Arias, donde él hace una denuncia grave. Él decía que aquí hay sectores que se quieren adueñar del presupuesto sanitario, y eso se ha quedado así, Adalberto. Bueno, hay que esperar el informe, porque recuérdate que el caso estaba bajo investigación, que revelen, De referirlo de las jeringuillas. sí, que revelen realmente lo que ocurrió. Pero tú te recordarás que hubo otro escándalo antes Hubo en varios. salud pública, en el propio ministerio. El tema es que Plutarco había constituido un equipo, integrado por gente de su confianza, traída de Santiago. Ese equipo encontró resistencia en ese ministerio, porque ese no es fácil, ese ministerio no es fácil. Es más, el sector salud no es fácil, porque hay tantos conflictos Muchos internos, intereses, porque Adalberto. aquí con esa reforma que se hizo al sistema de salud y al de seguridad social a principios, bueno, en el año 2001 específicamente, con esa reforma, el sector público fue fraccionado y este fraccionamiento debilitó la capacidad de intervención de las instituciones públicas del Estado dominicano en el sector salud. Tú tienes 12 instituciones estatales en el sector salud que fueron pedacitos, y resulta que cada uno de esos pedacitos es autónomo, Sí. de acuerdo a lo que dice la ley. El Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, que es que maneja los hospitales, que presta los servicios, ese organismo tiene autonomía. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que en este caso era sumamente importante porque está manejando el tema del aseguramiento, y el Estado asumió el costo de las atenciones para COVID en el sector privado. Pero mira, para esa superintendencia es autónoma. Con eso nadie se mete. Absolutamente nadie se mete. Entonces, el ministerio, que se supone es el organismo rector de la política de salud, no tiene cuarto, ni tiene el personal suficiente Se ha quedado para actuar. minúsculo. Y hay grupos ahí que es bien difícil. Agrégale a todo esto que el sector salud, los empleados, los trabajadores del sector salud, también están organizados y divididos. A nivel de los médicos no hay mucho problema porque tienen el Colegio Médico Dominicano. Pero a nivel de las enfermeras son varios los Sí, gremios. no, y además los médicos también tienen más de una veintena de asociaciones especializadas. Exacto. Entonces las enfermeras tienen un grupete Hay varios de gremios. gremios. Es complejo el tema, es muy complejo, y todos estos gremios tienen un poder extraordinario allí. Y se llevaron a Plutarco. Hay mucha gente defendiendo su honradez, Sí. pero se supone que el presidente Luis Abinader ponderó bastante esa decisión porque era un hombre de confianza. Claro. Mira, el Plutarco tenía 10 años dirigiendo lo que se conoce el Gabinete de Salud de Luis Abinader. Y él se enfrentó a los genios de salud que tenía el PRD y posteriormente el PRM. Sí, Entonces era un hombre muy... Él fue el que conformó su gabinete. Y tener que destituirlo, algo ahí no, y pasó. hacerlo horas antes del discurso de rendición de cuentas, o sea, como que fue una medida ahí de emergencia. Parece que lo quería destituir antes y le dijeron, no, aguante un momentito, Sí. cuando recibió el informe. Porque él sí lo sabe, el informe. Claro, Nosotros no. Nosotros no. Pero sí solamente señalar, Adalberto, que el PETCA, la PETCA mejor dicho, ha informado que se ha apoderado de la investigación de ese caso de las jeringuillas, y como tú dices, habrá que esperar entonces este informe final. Pero Sí. bueno, otro caso que obviamente centró mucho la atención de este fin de semana, un fin de semana típico a nivel informativo, fue ese discurso El de sábado. rendición de cuentas que hizo el presidente Luis Abinader el sábado pasado. Un discurso en cuanto a la forma bastante largo, todos esperábamos que iba a ser más corto, duró casi 2 horas, y un discurso en el que, como se esperaba, se centró sobre todo en enumerar las acciones que ha venido realizando para enfrentar la pandemia, primero en el tema sanitario y luego obviamente en el tema económico. Sí, bueno, para mí lo más trascendente fue que, aunque se conocía mucho de esto, es el plan de inversiones en obras públicas que va a desarrollar el gobierno central
mucha gente cree que toda esa cantidad de dinero de que se habló se va a erogar y se va a invertir este año, ¿no? Es para el Eso periodo. es de los 4 exactamente años. para el periodo. Pero las obras públicas, cuando se construyen, y hay muchas obras importantísimas de estas que anunció el presidente, no solamente satisfacen una necesidad de la población No, dan empleos directamente, también. sino que también generan empleo y Claro. generan dinamismo Sí, en el comercio motorizan. Ujú. de los pueblos donde esto se realiza. Muchos técnicos, expertos en construcción, pues también encuentran la oportunidad de ganarse un dinerito ahí. A eso que está apostando el gobierno, a incrementar la demanda, es una demanda inducida, le llaman los economistas, Sí. a esto, incrementar la demanda y al incrementarse la demanda se dinamiza la producción y al mismo tiempo se dinamiza la circulación, el comercio. Vamos a ver si eso ocurre y no desemboca en un proceso inflacionario Ese es el de grandes riesgo. magnitudes. Ojalá que esto sea así. Ahora lo que sí yo sé es que hay mucha gente contenta porque le anunciaron sus obras. Sí, algunas muy esperadas que habían sido reclamadas durante tantos años por comunidades. Y otra cosa que dijo el presidente es el tema de las obras que inició el gobierno pasado, muchas de las cuales estaban paralizadas y que encontró un problema muy serio porque están los presupuestos previstos para esas obras se han duplicado, se han triplicado. Más allá de los márgenes que establece la por ley. encima, exactamente. Porque la ley establece algunos márgenes para Sí, cualquier sí, improviso, sí. pero ha sí sido hay mayor. que han sido Pero es que superados. tiene que ser así, oigan, señor, y no siempre es corrupción. Fíjense ustedes la circunvalación de los Alcarrizos, que nosotros hemos tratado tanto aquí. Sí. Esa obra la inició Leonel Fernández. Él lo inició Leonel Fernández. La paralizó Danilo, diga que no, y al final dice Danilo que la va a arrancar con la obra y da un cual de Picasso. Pero miren, todo el movimiento de tierra que se hizo fue un dinero perdido. Así mismo. Lo perdió el Estado Dominicano, O sea, nosotros. pero lo perdió la ciudadanía, Claro. que es la que aporta los recursos para que el Estado tenga dinero. Pero agrégale otra cosa. Para construir la vía hubo que desalojar gente y pagarle la propiedad que tenían. Pues mira, ahora este gobierno tiene y ha comenzado a pagarle a los nuevos ciudadanos y ciudadanas, a las nuevas familias que se metieron en el donde va la vía, porque eso pasa aquí en este país. Entonces, por eso se elevan tanto los costos. Digo, eso es una causa. Claro. No es la única, porque todos sabemos también por qué se elevan los costos de otras obras que no han experimentado esta situación. Claro. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Hay otra situación, Adalberto, que también ha despertado muchas dudas y es la liberación de los hermanos campusanos Félix que estaban secuestrados en Haití. Y yo digo que han despertado muchas dudas porque parte también de lo que vimos este fin de semana fue la circulación de varios videos. No se sabe, hay que decir que no tenemos certeza en relación a la fecha de la grabación de los mismos. Pero sí uno se pregunta, y lo comentábamos tú y yo fuera de cámara, ¿qué pasa que no terminan de llegar? Porque ya hace días que fueron liberados. La última información oficial que tenemos la ha dado la Cancillería, que ha señalado que los hermanos finalmente fueron entregados por las autoridades haitianas a la Embajada Dominicana en Haití, pero no terminan de llegar a República Dominicana. No, ahí además no se sabe los motivos, si se pagó rescate, como se había hablado, cuáles fueron los motivos de realmente, en qué circunstancias estaban ellos. No hay detalles de nada de esto. Bueno, lo que se sabe es que no fueron maltratados. O sea, de hecho, el Ministerio de Defensa publicó una foto y no tienen ningún... Probablemente hoy lleguen al país, pues ya fueron interrogados por el gobierno haitiano, están hospedados en la Embajada Dominicana en Haití, y traerlo aquí no es una cosa del otro mundo. Por Puerto Príncipe, si vienen por vehículo, ¿qué tiempo en una hora llegan a Jimaní, territorio dominicano. ¿Eso es nada? Y si quiere, el Estado puede mandar a un helicóptero a buscarlo. Sí. Vengan para acá para traer a esos muchachos rápido y salir de ese tema. Ellos son de Jaina lo esperan. No, pero de manera muy entusiasta. Vimos algunas fotos de la familia celebrando. Ahora son héroes comunitarios. Bueno, pero qué bueno que se le haya salvado la vida en las circunstancias que sea, y qué bueno que esto no haya pasado de ahí. Porque también ese era un motivo para algunos atizar. Un problema diplomático, Adalberto. Sí, así es.
Vamos, Millicent, a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a tener con nosotros aquí al director del Instituto Nacional de Agua Potable, quien es Wellington Arnaud, quien vino aquí en distintos roles antes, fue diputado, y un diputado que se la lució, Un diputado con muchas activo. iniciativas positivas. Así que Vamos vamos a a ver cómo le conversar va con ahora, Wellington sí. Arnaud de Agua. agua.